Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de lo que ocurre en la Ciudad de México, esta cumbre de los líderes de los países de América del Norte. Hablamos de Canadá, donde se encuentra el primer ministro canadiense Justin Trudeau en representación de su país. También, por supuesto, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del anfitrión, el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Los temas a tratar en la mesa están, evidentemente, las relaciones comerciales en este tratado de libre comercio entre estos tres países del norte. También la migración, un tema que ha estado muy latente en estas últimas semanas, estos últimos meses, y por supuesto la seguridad. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día, él es Kenneth Frankel. Él es el presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Kenneth, gracias por estar con nosotros esta mañana de martes en Directo América de France 24. Y analizamos entonces un poco de esta nueva reunión de los líderes de los países de América del Norte. Bueno, buen día, Raúl. Siempre es un placer estar con ustedes. La cumbre siempre es una lucha para hacer la cumbre trilateral en vez de una serie de reuniones bilaterales, ¿no? O sea, siempre han sido más un tema de los Estados Unidos con México, los Estados Unidos con Canadá. Yo creo que parte de la idea que tiene Canadá en esa cumbre es intentar acercarse más a México y fortalecer más la relación entre México y Canadá. Kenneth, le quiero preguntar si a medida que han pasado estas cumbres realmente sí se ve este acercamiento entre estos tres países. ¿Han mejorado las relaciones de estos tres gobiernos a medida que pasan estas cumbres o digamos que todo, entre comillas, se ha quedado igual? Mira, Raúl, siempre es bueno con los líderes de los tres países pueden juntarse y hablar sobre temas sobre la mesa. O sea, recuerda que durante los 4 años de Trump nunca había esa cumbre, que normalmente es una cumbre anual. Entonces, con Joe Biden el año pasado empezaron arrancar las cumbres de nuevo. Es en sí es un buen desarrollo. Yo creo que vamos a ver lo que sucede después de las reuniones hoy. En su discurso de apertura ayer, AMLO empezó a hablar de una visión de toda América Latina y hablaba sobre Bolívar y pidió a Joe Biden que los Estados Unidos haga algo como hizo John Kennedy hace 60 años en Alianza de Progreso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si pueden hacer más, o sea, un tema un poco menos amplio, hablando de, como usted dice, Raúl, sobre temas de acceso al mercado. Con México hay problemas, o Canadá y los Estados Unidos tienen pleitos sobre las medidas que ha tomado López Obrador, sobre todo en el campo energético. Y también hay asuntos regionales que hay que discutir. Para Canadá, por ejemplo, es sumamente importante hablar de Haití y sobre todo el tema de inmigración, que es más un tema bilateral entre México y los Estados Unidos, pero Canadá también tiene interés en esas conversaciones también. Tiene algo que ver con ese tema igual. Sí, eso le quería hablar, Kenneth, la migración, un tema central en todas estas conversaciones. ¿Qué se puede hablar, digamos, los líderes en torno a la migración, sobre todo que viene del sur hacia el norte, ¿no? Estas nuevas medidas migratorias tomadas por el gobierno del presidente Joe Biden para frenar esta migración de las personas que buscan llegar hacia el norte, y también cómo Canadá puede intervenir, sobre todo de manera económica, para ayudar sobre todo a México, que es como el muro contentor de estos flujos migratorios. Sí, hay que entender que Canadá tiene un sistema de inmigración muy distinto. O sea, podemos decir sistema relativamente ordenado. Y la gente en Canadá confía en su sistema de seleccionar inmigrantes, etcétera, etcétera. El año pasado había más de 500,000 inmigrantes hacia Canadá, o sea, la cantidad más grande en la historia de Canadá.
al fin del día, como usted dice, Raúl, el tema de la muralla y todo eso en el sur, en la frontera entre México y los Estados Unidos, es en sí un y los Estados Unidos. Pero al fin del día, Canadá no quiere que venga un flujo tan grande de inmigrantes, sobre todo no documentados, hacia Canadá. Entonces, Canadá también tiene interés. Hay que entender con Canadá que su política, como dije antes, es un poco distinto, ¿verdad? O sea, Canadá ha aceptado muchos inmigrantes de Siria y Ucrania, por ejemplo, cuando los Estados Unidos no quería hacer eso. Entonces, son políticas distintas, pero hasta cierto punto sí hay los resultados que quieren los Estados Unidos con México. Canadá tiene simpatía y tiene interés en eso también. Kenneth, también un tema muy importante, la seguridad ligada al narcotráfico. En estos últimos días también vimos esta recaptura de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en la ciudad de Culiacán, todos los estragos que dejó este operativo, también más de 15, 17 muertos que hubo en esta ciudad. ¿Cómo están trabajando estos tres países para mitigar el narcotráfico, sobre todo la violencia que se vive en México? Vamos a ver qué más medidas pueden tomar. O sea, ese es algo bastante serio en principio para la gente de México. La seguridad de México, por supuesto, tiene ramificaciones para inversión y en otros temas también. Más medidas no sabemos lo que pueden hacer. Vamos a ver lo que dicen. Pues al fin del día, lo que diría yo es una conversación similar que lo que está intentando hacer el presidente Petro en Colombia sobre otro sistema de regular las drogas. Esa conversación sería muy oportuna, pero eso no va a llegar. Yo lo dudo que van a discutir así en términos así.